Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. ¡Empezamos! Cuando Yeshua tocó mi vida y comencé a seguirle, uno de mis deseos más fervientes era saber lo que él le había dicho a sus discípulos. Me parecía que eso era la mejor manera de conocerlo y de saber qué podría querer de mí. Me había equivocado tantas veces buscando la verdad por otros caminos que tenía muchísimo miedo de cometer los mismos errores del pasado, ya que había comido demasiado. Hasta el hartazgo había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que desde el principio no he querido intermediarios. Lo único que me interesaba y me interesa eran y son solo sus palabras. Incluso me compré una Biblia donde las palabras de Yeshua venían en rojo para no confundirme. A partir de ese momento comencé a filtrar todo tipo de conocimiento a través de su palabra y a tratar de comer lo más posible del árbol de la vida, que no es otro que Yeshua mismo. Reconozco mi gran ignorancia ante los designios del Eterno, así que no pretendo enseñar nada, pues además no soy quien para hacerlo, pero sí me atrevo a compartir algunas de mis inquietudes y reflexiones. Estamos en unos tiempos muy difíciles para la vida espiritual. Casi diría que incluso para una vida sana, natural, normal, que quiera practicar valores éticos tan básicos como por ejemplo la honestidad o la integridad, ya es bastante difícil. La maldad nos está asediando con toda clase de seducciones. Y tenemos que contemplar impotentes la corrupción de las leyes que deberían proteger la vida o la inocencia de nuestros hijos. Miremos donde miremos, encontramos degradación. La palabra nos advirtió desde hace muchos siglos acerca de que llegaría el tiempo en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Pues bien, ese tiempo ha llegado. Todo esto está delante de nosotros. Todo esto nos impresiona y nos asombra, pero nos guste o no, tenemos que reconocer que la presión del sistema nos está condicionando cada vez con más fuerza. Hay que reconocerlo. Cada vez estamos más presionados. Cada vez la sugestión es más fuerte, la presión más poderosa. El sistema quiere hacerse con nuestra mente, con nuestra vida. No obstante, debemos recordar quiénes somos y la responsabilidad que tenemos como testigos del Eterno. Es necesario tener presente en todo momento de que estamos en una guerra sin cuartel, no solo como individuos, sino también como pueblo de Yahvé. He dicho guerra y he dicho bien. Uno de los principales objetivos del adversario es atacar y obstaculizar a los que buscan a su creador. El enemigo está empeñadísimo en destruir lo que más ama Yeshua. Es decir, quiere destruir a los que son el fruto de su aflicción.
El adversario quizás no pueda arrastrarnos a muchos de nosotros hacia pecados tan groseros, pues como puede ser el asesinato, el robo, el adulterio, pero tiene muchas otras formas de engañarnos, utilizando hábilmente nuestro ego. Quizás puede utilizar el buenismo, o la apatía, o el aburguesamiento espiritual, o vaya usted a saber qué debilidad de nuestro carácter va a manejar para controlar nuestra vida. Pero hay algo que es completamente diferente. Y aquí es donde yo quisiera hoy detenerme con mucho cuidado. Porque lo más difícil es detectar las cosas malas cuando vienen disfrazadas de algo bueno. Sé que esto es un tema delicado, quizás algo duro de enfrentar, pero no podemos olvidar que es nuestra responsabilidad verificar si las cosas en las que enfocamos nuestra atención y nos empeñamos están alineadas con la voluntad del Eterno. Aquellas cosas en las que nos estamos empeñando, nuestra energía, nuestra voluntad, incluso nuestro dinero, ¿están alineadas con la voluntad del Eterno o no? Porque no olvidemos que también estamos expuestos a nuestras propias debilidades, que justamente es lo que más ataca el adversario. Pongamos un ejemplo. ¿Alguna vez examinamos si pudiéramos estar cayendo en creencias doctrinales de hombres que nos inclinen a pensar que nuestra visión es la única correcta? ¿Nos hemos parado a pensar esto? Esto es algo muy peligroso, que nos puede llevar a caer en el orgullo espiritual. Y no olvidemos que el orgullo espiritual fue el primer pecado de la historia, el primer pecado del cosmos. El querer ser como Él, como el Creador. Y ya sabemos quién cometió ese pecado. Recordemos que Yeshua tuvo que soportar las consecuencias del orgullo espiritual de su pueblo. El orgullo espiritual, ya sea individual o colectivo, puede estar echando raíces en nuestra vida y ni siquiera ser conscientes de ello, porque estamos convencidos de que lo que pensamos y hacemos está bien. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos revisado nuestra vida? Hemos revisado nuestra manera de entender la palabra, de entender la vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos revisado cómo está nuestra relación con el Eterno o con nuestro prójimo? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos mirado hacia nuestro interior y hemos reflexionado de verdad en qué estamos creyendo, en qué estamos poniendo nuestro tiempo e invirtiendo nuestra energía? ¿Es conforme al Eterno? Esto es muy importante. La verdad que comparto esto, sé que es un tema delicado porque nos toca directamente, porque nos tenemos que enfrentar delante del espejo de cómo estamos caminando. Es que el orgullo espiritual es un pecado abominable. Abominable. Mirad, las redes están plagadas de enseñanzas bíblicas con las que se intenta defender una cosa y la contraria. La mezcla de verdad y mentira están a la orden del día. Y observo con mucho dolor toda esta confusión. La verdad que sin comprender del todo cómo es posible esto, cuando la palabra es tan clara para poder alinearlos, estar en línea con Él, con el Eterno.
Yahvé tiene su propósito final, expresado ya desde el principio, con toda precisión, y es su instrucción. Yahvé tiene un propósito final expresado ya desde el principio. Y además, con toda precisión en su instrucción. Si estudiamos seriamente y disponemos nuestro corazón a la verdad, podremos verlo. En resumen, si soy sincera, la verdad, llego a una conclusión, de que el espíritu del error y la mentira del antimesías anda suelto buscando a quien devorar. Así que si hay algo que necesitamos con urgencia es discernimiento. Sí, ciertamente hace mucho tiempo que vengo pidiéndole en mis oraciones al Padre personalmente que me dé discernimiento. Creo que si ahora mismo el creyente necesita algo con urgencia, es discernimiento espiritual, para poder entresacar la verdad de la mentira y para no autoengañarse. Yo veo que es muy necesario. El orgullo espiritual, ¿cuál sería su origen? ¿Cómo se gesta? Es algo muy sutil. Se gesta construyendo fortalezas doctrinales, es decir, haciéndonos fuertes en lo que nosotros creemos, reforzadas con contenidos bíblicos, generalmente sacados de aquí y de allá, normalmente fuera de contexto, para reforzar una visión determinada. Luego aparece el riesgo de creer ser poseedor de la verdad absoluta y finalmente se puede caer en el deseo de buscar a otros que refuercen y justifiquen dicha visión. Y todo esto cuando en la mayoría de los casos solamente se ha percibido algún destello de la verdad. En realidad, la realidad es que nadie puede apropiarse de la verdad. La verdad es la persona de Yeshua y nadie puede ser su dueño. De este pecado terrible del orgullo espiritual nacen las facciones religiosas, los legalismos, fanatismos, autoritarismos, y también podemos ver, por el lado contrario, los que ejercen una doctrina autodidacta o los que ejercen una doctrina peligrosamente reduccionista. Por ejemplo, Dios es bueno y me perdona todo y nadie me quita mi parcelita celestial. Al final, el enemigo puede utilizar cualquier argumento o debilidad para espolear el instinto de independencia del hombre, para terminar haciendo una vez más las cosas a su manera, creyendo que su visión es la única correcta. El adversario cumple así su objetivo, desunidos y viviendo en la república independiente de nuestro ego. Jesús aborrecía en gran manera el orgullo espiritual. Yo os invito a que miréis Mateo 23 acerca de los fariseos. La exposición descarnada que Jesús hace aquí del orgullo espiritual es muy didáctica para nosotros. Santiago 4:6 nos dice así: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y diréis, pero
Pero si yo no soy orgulloso, yo no estoy siendo orgulloso. Pero hay ese otro tipo de orgullo, el que nos lleva a pensar que solo nosotros tenemos razón. ¿Por qué? Porque esto aplica para muchas áreas de nuestra vida, de las cosas que pensamos, decidimos o hacemos. Y ahora viene una pregunta que me hago desde hace muchísimos años. ¿Frente a qué árbol estamos tomando nuestras decisiones? ¿Estamos tomando decisiones frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, donde nosotros metemos mano y tenemos cierto control? ¿O decidimos frente al árbol de la vida que implica dependencia y confianza en el Eterno? ¿Cómo podemos guardar nuestra alma para no caer en la ciénaga del orgullo espiritual? O lo que es igual, repito, creer que lo que yo pienso es lo único correcto. Creo que la respuesta está en volver a las letras rojas. Yeshua dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si profundizamos en estos textos, llegaremos a la conclusión más que evidente que el amor y la obediencia están unidos en su misma esencia. De hecho, la consecuencia práctica de amar a Yahvé es el deseo de agradarle, y eso es estar en su voluntad, lo que nos lleva directamente a la obediencia. Por otro lado, es imposible mantenernos en la obediencia a nuestro Creador a lo largo del tiempo si no lo amamos. Y me diréis, ¿pero qué tiene que ver esto ahora con el orgullo espiritual? Tiene que ver todo, absolutamente todo. Quien obedece la voluntad del Eterno no trata de llevar la razón a todo trance. Trata de levantar por encima de todo la voluntad del Eterno. Ya veremos. Vamos a seguir un poquito más. Avancemos un poco más en lo que Yeshua nos enseña. A ver, Juan 4:34. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por último, este versículo que yo considero el antídoto que revertió el veneno inoculado en Edén. Lucas 22:42. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con toda claridad vemos que Yeshua estaba sujeto a la voluntad de su Padre y le obedecía. Yeshua nos enseña con su vida y con su muerte el camino de la obediencia por amor. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Veamos.
Miremos, reflexionemos. Fuimos creados, en un principio, como seres de luz, a imagen y semejanza del Creador. La desobediencia fue la que nos despojó de todas nuestras posibilidades potenciales. A través de este primer acto de desobediencia, Satanás introdujo en el hombre su propia naturaleza, cuyo código genético es independencia. Y fuimos destituidos de la gloria de Yahvé y de nuestra posibilidad de relacionarnos directamente con Él, atacando así el enemigo, el objetivo fundamental de nuestra creación, que era convivir con nuestro Creador. Debemos saber entonces ahora que lo único que puede anular el código venenoso de la independencia, el individualismo y la soberbia es un antídoto. Y el antídoto es la dependencia de Yeshua con respecto al Padre. Yeshua, el Mesías, por tanto, se constituye como instrumento de salvación y redención para el hombre, siendo la redención el medio para recuperar nuestra relación con el Padre, verdadero objetivo de la obra de Yeshua. Voy a parar un momento aquí. Él es el instrumento de salvación y redención para el hombre, pero es la redención el medio para recuperar nuestra relación con el Padre. Y ese es el objetivo de la obra de Yeshua, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ejad. Pero, ¿por qué la redención es tan importante? La palabra redención viene de una palabra latina que se llama redimire, y la palabra redimire significa recomprar. Algo que era antes de tu propiedad, lo pierdes y ahora tienes que volver a comprarlo. Esto fue lo que ocurrió con el hombre. El hombre era de Yahvé, tenía su sello, tenía su luz que irradiaba de lo que emanaba el Eterno, pero fue destituido. Lo que era suyo se perdió. Es Yeshua, con su obediencia, su muerte y su resurrección, lo que hace la recompra, el volver a comprar lo que ya fue de él, volver a comprar lo que ya había sido suyo a precio de sangre y gracias a la resurrección. Esto es muy profundo, quizás en otro día podríamos reflexionar un poco sobre la profundidad de la redención. Pero vuelvo a repetir para cerrar este pensamiento. Yeshua, el Mesías, por tanto, se constituye como instrumento de salvación y redención para el hombre, siendo la recompra, la redención, el medio para recuperar nuestra relación con el Padre. Y ese es el verdadero objetivo de la obra de Yeshua: volvernos a comprar, volvernos a tener. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él, porque el Padre y Él uno son. Otra pregunta que yo me hago: ¿cómo quiere Yeshua que le demostremos que le amamos y que somos verdaderamente sus discípulos? Creo que la palabra clave para agradar a Yeshua está en Juan 15:14.
Vosotros sois mis amigos, dice Yeshua, si hacéis lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Parece antagónico, pero es totalmente congruente. Entendemos la amistad como algo opuesto a la autoridad que alguien ejerce sobre nosotros mismos. Pero no es así para el Señor. No es así. La amistad se demuestra ante el Eterno con la obediencia, es decir, el estar sometido a la autoridad, a la voluntad de nuestro Creador, demuestra que estamos en las condiciones óptimas, aptas, taor, para acercarnos a su presencia, para ser sus amigos, para tener intimidad con Él. Es a través de aceptar la autoridad del Eterno sobre nuestra vida, como nos podemos hacer uno con Él y acercarnos a Él y tener intimidad con Él. Parecen cosas antagónicas en nuestro mundo material, pero no así en el mundo espiritual. ¿Qué nos está mandando entonces Yeshua? Aclaremos. Marcos 12, 29, 31. Respondió Yeshua y dijo: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otros mandamientos. El primer mandamiento para todos nosotros es amar a nuestro Elohim con todo nuestro ser. Y la prueba de que nuestro amor es real, no solo de boca, sino de acto, de corazón, será buscar su voluntad y obedecerla, tal como hizo Yeshua. Uno de los frutos más importantes de la obediencia, por otra parte, imprescindible, es la santidad. Cada acto de obediencia nos hace caminar en la santidad, nos lleva hacia la santidad, nos va limpiando, nos va santificando, sin la cual no podemos relacionarnos con nuestro Padre, porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Elohim. Juan 15, 17 nos dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es su voluntad, cuyo desarrollo práctico y minucioso podemos ver en Mateo 5, 6 y 7, como por ejemplo, ser luz y sal, no enojarse con el hermano, no ofenderlo, ni pensar mal de él, no juzgar, perdonar, dar, amar al enemigo, bendecir al que nos maldice, no hacer las cosas buscando la aprobación o el reconocimiento de los demás, huir de la hipocresía, no hacer tesoros en la tierra, no servir a dos señores, confiar en la provisión de Yahvé y buscar las cosas de arriba. Pero sobre todo tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Lucas 6:31. Y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedles igualmente. Aquí ya tenemos cuál es el problema. Aquí radica el verdadero problema de la obediencia, el verdadero problema que nos conduce al orgullo espiritual. El orgullo espiritual impide esto completamente.
porque para poder realizar el más mínimo de estos actos que acabamos de citar, necesitamos morir. Para perdonar necesitamos morir. Para no juzgar necesitamos morir. Para amar y orar por el enemigo necesitamos morir. Para bendecir al que nos maldice necesitamos morir. Para huir de la hipocresía, para evitar hacer tesoros en la tierra, para no servir a dos señores, para confiar total y absolutamente en la provisión de Yahvé, necesitamos morir. ¿Morir a qué? Morir a nosotros mismos. Esta es la auténtica muerte en la cruz. Esto es muerte de cruz. En vertical, morir por amor al Eterno. Renunciar a nuestro ego para obedecerle y agradarle y estar en su voluntad. Y morir en horizontal por nuestro prójimo, tratando de tratarle como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Esta obediencia de amor práctico es el fruto que nuestro Creador más anhela, porque solo el amor de los unos a los otros podrá reflejar la luz del Mesías. Este es el testimonio de Yeshua. Este es el testimonio que Yeshua necesita, que nosotros demos para que el mundo crea. Juan 15:8 nos dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a llevar mucho fruto si estamos empeñados en demostrarle al mundo que solo lo que nosotros pensamos es lo único verdadero y llevamos razón, siempre llevamos la razón? ¿Cómo es posible? El orgullo espiritual es una traba terrible que debemos detectar a tiempo y fulminar a tiempo y a destiempo, para que no nos impida dar el testimonio. Nadie que se coloca a sí mismo en una cima y se siente en posesión, autentificado por sus propias razones y despreciando lo que piensan los demás, nadie en ese punto, en esa cima, está en condiciones de morir a sí mismo. Así que si nos alineamos con lo que la palabra viva, es decir, Yeshua, nos enseña y supeditamos nuestro ego a la voluntad de Yahvé, no hay confusiones, no hay orgullo espiritual, no hay lío. Ya pueden las redes arder de una cosa y la contraria y de utilizar y manejar un versículo y otro. No hay confusiones. La palabra es clara, el propósito del Eterno está claro. Los confundidos somos nosotros, las personas. Así que estoy firmemente convencida de que es el momento de parar ahora, en este punto donde el mundo parece que en cualquier momento va a explotar. Es el momento de parar y reflexionar. ¿Reflexionar qué? ¿Por qué y cómo estamos haciendo lo que hacemos? Y sobre todo, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas de verdad para el Señor según sus patrones evidentes de conducta? ¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera porque eso es como nosotros pensamos y es como nosotros lo vemos y es como estamos más cómodos y es como nos justificamos a nosotros mismos por nuestros actos independientes? Es el tiempo de clamar por discernimiento, porque es el tiempo de discernir la verdad de la mentira, discernir nuestras motivaciones y actos,
de alinear nuestros pasos con Yeshua y de estar preparados. Sí, de estar preparados, porque aunque no sabemos el día ni la hora, sí percibimos todos que el tiempo de Yeshua ben David está muy cerca. Quería agradeceros a todos por permitirme compartir con vosotros mis inquietudes. Estos no son más ni menos que reflexiones que yo me hago, mis propias inquietudes, mis propias auditorías, mis propias chequeos de mí misma, de cómo me conduzco, de cómo estoy caminando. Y os agradezco que me permitáis compartir con vosotros todos estos pensamientos, todas estas inquietudes y deseos, y también os agradezco por tomaros el tiempo de encontraros conmigo en el cuaderno de Adi. Un abrazo para todos y hasta la próxima reflexión, si el Eterno lo permite. Shalom, shalom.